Mujeres, ciencia y tecnología, nombres que cambiaron el mundo. Cada día salen a la luz más biografías de mujeres científicas silenciadas por la historia, sus descubrimientos y sus inventos. Sus trayectorias suelen ser épicas. Todas ellas tienen algo en común, nunca se han dado por vencidas pese a las adversidades, las burlas, el rechazo, la explotación salarial o la apropiación indebida de sus ideas. En su mayor parte nacieron, crecieron y vivieron con la creencia social de que la ciencia era un reducto de hombres, y bien que lo experimentaron, pero todas se rebelaron contra esta visión. Hasta las poquísimas mujeres que la historia de la ciencia nos ha permitido conocer han sufrido silencios en algunos momentos de sus vidas por sus trabajos de investigación, si no directamente se han adjudicado sus logros a algún hombre. También era frecuente que tuvieran que disfrazarse con ropas masculinas o incluso hacer matrimonios de conveniencia. Muchas de ellas en otros tiempos no les estaba permitido que se inscribieran en la universidad y si eran invitadas a ser oyentes nunca tenían los mismos derechos que el resto de los estudiantes masculinos. Si conseguían sobresalir de forma escandalosamente llamativa, se las excluía de tener posiciones en la universidad y si aún así persistían en su intento, se las dejaba en muchos casos dar clases o investigar sin salario. Detrás de cada una, no cabe duda, coinciden a menudo la voluntad, la superación y la modestia sin remedio. Sismólogas, bioquímicas, paleontólogas, cosmonautas, vulcanólogas, médicas, físicas, oceanógrafas, matemáticas, informáticas, ingenieras, es decir, de todas las épocas y en todos los campos. En muchos casos, los descubrimientos científicos de las mujeres han servido para salvar vidas o mejorarlas. Y estas son algunas. Marie Curie, pionera en la investigación de la radiactividad, ganó 2 veces el Nobel y fue la primera mujer en dar clases en una universidad francesa. Cecilia Pons-Gaspocchi, en el año 1925, en su tesis de doctorado, propuso que las estrellas están compuestas principalmente por hidrógeno. Este trabajo fue considerado en su momento como la más brillante tesis doctoral escrita nunca en astronomía. Barbara McClinton se especializó en citogenética, consiguiendo varios logros, motivo por el cual obtuvo el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1983. Vera Rubin, astrónoma pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia. Sus mediciones pusieron de manifiesto que las curvas de rotación galáctica se mantienen planas, contradiciendo el modelo teórico, siendo la evidencia más directa de la existencia de la materia oscura. Mary Anning, paleontóloga que renovó el conocimiento de la prehistoria con sus descubrimientos de fósiles de dinosaurios. Jane Wright, oncóloga pionera y responsable de convertir la quimioterapia en un tratamiento viable para los pacientes con cáncer. Rita Levi Montalcini descubrió el factor de crecimiento nervioso, NGF, que le daría en 1986 el Nobel de Medicina. Amy Noether, la mujer cuyo teorema revolucionó la física y a quien Einstein calificó de un absoluto genio matemático. Se le considera la madre de la álgebra moderna, con sus teorías sobre anillos y cuerpos, pero su aporte a la ciencia no se restringe a las matemáticas. Su trabajo es fundamental para entender la teoría de la relatividad. Noether es clave para comprender todas las teorías de la física. Susan Jocelyn Bell Barnell, astrofísica que descubrió la primera radioseñal de un púlsar junto a su tutor de tesis. Liz Meitner, física que investigó la radiactividad en la física nuclear. Meitner formó parte importante del equipo que descubrió la fisión nuclear, un logro por el cual su colega Otto Hahn recibió el premio Nobel. El elemento número 109, meitnerio, fue nombrado en su honor. Maria Winkelmann, astrónoma, a pesar de su trabajo en la sombra, tiene el honor de ser la primera mujer que descubrió un cometa hasta entonces desconocido, el C/1.702H1. Hildegard von Bingen fue una de las científicas más importantes del siglo XII, una de las médicas más reputadas de su época. Sus escritos presentan ideas sobre la fisiología humana muy avanzadas para su época. Entre 1151 y 1158 escribió su obra de medicina titulada Liber Subtiliatum Diversarum Naturarum Creaturarum, libro sobre las propiedades naturales de las cosas creadas. Tenía un gran conocimiento de la farmacopea y utilizaba todo lo que la naturaleza le podía ofrecer para sus tratamientos, incluidos los minerales, a los que atribuía virtudes curativas y predictivas.
Marietta Blau, física, fue pionera en el registro e identificación de las trazas de partículas atómicas mediante placas de emulsión fotográficas con las que consiguió distinguir los protones de las partículas A y contribuyó a entender las reacciones nucleares asociadas que las producían. Marguerite Perey, química, descubrió el elemento francio. Alumna de Marie Curie, en 1962 fue la primera mujer en ser elegida miembro correspondiente de la Academia de Ciencias francesa. Jane Marcet, divulgadora científica, llegó a ser el Isaac Asimov del siglo XX. Su capacidad divulgadora era enciclopédica, escribió sobre química, botánica, religión, filosofía, economía y gramática, y al igual que el autor de Yo Robot, su éxito era enorme. Mary Leakey, paleontóloga que junto a su equipo de investigación ha contribuido de manera significativa a establecer los orígenes de la humanidad moderna. Emilia Ponzoni, Regina Colombo, Conchetta Finardi y Luigia Panzeri, todas ellas hermanas de la Orden de María Bambina, que entre los años 1910 y 1921, con ayuda de microscopios y placas fotográficas, anotaron la localización y la luminosidad de 481.215 estrellas. Inge Lehmann, sismóloga, dedujo que el núcleo terrestre posee una parte sólida en el interior del núcleo líquido. El límite de separación entre estas dos zonas se denomina discontinuidad de Lehmann. Valentina Tereskova, ingeniera y cosmonauta, fue la primera mujer que viajó al espacio exterior el 16 de junio de 1963 a bordo de la nave Vostok 6. Sofía Kovalenskaya, matemática, no solo fue la primera mujer que consiguió una plaza de profesora en una universidad europea, sino también un doctorado en matemáticas. Pero hay más: Rebecca Kahn, Virginia Apgar, Temple Grandin, Marie Meudrak, Maria Ricci, Maria Kunit, Katia Kraft, Karen Wetterham, Jude Milom, Josefa Barba, Jane Barrett, Margaret Ann Barclay, Izaskun Eras Prado, Isabel de Bohemia y del Palatinado, Fanny Hess, Eva Crane, Elizabeth Philpott, Angelique Ducoudray, Florence Nightingale, Jane Goodall, Mary Anning, Rosalind Pitt Rivers, Rachel Carson, Margaret Walton Mayall y un largo etcétera. En el Diccionario Biográfico de la Mujer en la Ciencia es una vasta obra que recoge la biografía de cerca de 3.000 mujeres científicas. Sin embargo, a muchas de ellas aún se las desconoce o se sabe muy poco. Este desconocimiento incide en la falta de reconocimiento de las mujeres en este campo y sus dificultades. Pese a todas las barreras históricas y su condición de minoría, las mujeres dejaron también inventos fabulosos a la humanidad en diferentes épocas. Entre ellas, Helen Free, en el campo de la química, revolucionó las pruebas para diagnosticar enfermedades y detectar el embarazo en el laboratorio. Free desarrolló, junto a su esposo Alfred, las tiras reactivas que son usadas en todo el mundo para monitorear la diabetes al revelar la presencia de glucosa en la orina del paciente. Estas pruebas no solo han tenido un gran impacto en el análisis de orinas, sino también en los estudios de sangre. Gertrude Beelion inventó el medicamento contra la leucemia conocido como 6-mercaptopurina y los fármacos que facilitaron los trasplantes de riñón. También lideró el equipo que permitió el desarrollo de medicinas para tratar la gota y un antiviral para combatir las infecciones causadas por el virus del herpes. En 1988 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina le fue concedido a Gertrude Beelion, James Black y George Hitching por sus descubrimientos sobre principios clave en el tratamiento con fármacos. Barbara Askins creó un proceso totalmente nuevo para restablecer el detalle en los negativos de fotografías que habían sido subexpuestos. La NASA la había contratado en 1975 para hallar una mejor manera de revelar fotos astronómicas y geológicas tomadas desde el espacio. Fue tan exitoso su método que sus usos se expandieron más allá de la NASA para conseguir mejoras en la tecnología de los rayos X y en la restauración de fotos antiguas. Edith Clark se la considera una pionera de la ingeniería electrónica y de la computación. Inventó una calculadora gráfica que simplificó en gran medida los cálculos necesarios para determinar las características eléctricas de largas líneas de transmisión de electricidad. Catherine Blodgett e Irving Langmuir crearon una nueva disciplina científica al experimentar con monocapas películas orgánicas con una sola molécula de espesor y que han tenido aplicaciones prácticas en campos tan variados como la conversión de la energía solar y la fabricación de circuitos integrados. Eso llevó a que produjera el primer
primer vidrio 100% transparente del mundo. El vidrio no reflexivo eliminó la distorsión de la luz que se reflejaba en una gran variedad de equipos ópticos, incluyendo lentes de sol, telescopios, microscopios, cámaras y proyectores. Edith Flanagan, su invento fue clave en la producción de gasolina en todo el mundo. Estos compuestos pueden ser usados para purificar y separar mezclas complejas y catalizar o acelerar el ritmo de las reacciones de los hidrocarburos y tienen una amplia aplicación en la refinación del petróleo y las industrias petroquímicas. Margaret Knight inventó la máquina para hacer bolsas de papel de fondo plano. La invención de Knight revolucionó la industria de la bolsa de papel al reemplazar el trabajo de 30 personas con una máquina. Antes de su invención, estas solo se podían hacer manualmente y a un gran costo. A Knight se le concedieron patentes de al menos 26 inventos más. Marion Donovan, arquitecta, se le otorgó la patente por haber creado una cubierta impermeable para pañales. Es reconocida mundialmente como la madre del pañal desechable. El suyo fue hecho con una tela que permitía que la piel del bebé respirara y también incluía unos botones en vez de imperdibles. Martha Coston perfeccionó el sistema nocturno de señalización con bengalas. Desarrolló un sistema de destellos pirotécnicos para que los barcos pudieran comunicarse entre sí y con el personal en tierra en la oscuridad y cuando los separaban grandes distancias. Mary Anderson inventó el limpiaparabrisas. Su idea consistió en una palanca dentro del vehículo que controlaba un brazo equipado con una escobilla de goma. La palanca, con un contrapeso para mantener el brazo limpiador en contacto con la ventana, podía mover la escobilla a través del parabrisas para así eliminar la lluvia o la nieve. Stephanie Bowlek, científica, descubrió unas fibras sintéticas a base de petróleo de gran rigidez y resistencia. La fibra más famosa que resultó de sus investigaciones fue el poliparafenileno, tereptalamida o Kevlar, una fibra de polímero 5 veces más fuerte que el acero. Se trata del tejido de alta resistencia que es usado en todo el mundo para fabricar cientos de productos como chalecos antibalas, cables de fibra óptica, partes de aviones, cascos, canoas, etc. Heidi Lamar, ingeniera, inventora, además de estrella de Hollywood, es la precursora del Wi-Fi. Elaboró un sistema inalámbrico de guiado de misiles, el sistema de comunicaciones secreto patentado conjuntamente con su colaborador George Antil. Este era un sistema de radiocontrol capaz de emitir radiofrecuencias solo aparentemente aleatorias que el enemigo no podía interceptar. Ese sistema se conoce hoy como el salto de frecuencia, un grupo de soluciones en telecomunicación denominado sistemas de espectro expandido que se utilizan en las comunicaciones inalámbricas, en las redes Wi-Fi y las comunicaciones con celulares. Sarah Matter en 1845 inventó el periscopio submarino. Este se puede usar para diversos fines, tales como el examen de los cascos de los buques, para examinar o descubrir los objetivos bajo el agua, para la pesca, la voladura de rocas, para despejar los canales, etc. Su invento es fundamental en la investigación marítima y en el desarrollo de la industria naval. Josephine Cochrane inventó el lavavajillas. Fue la primera que logró hacerlo funcionar y que fuese eficiente utilizando la presión de agua para lavar la vajilla. El suyo es el sistema en el que se basan los modernos aparatos homólogos. Ángela Ruiz Robles, maestra, pedagoga e inventora española reconocida como la precursora del libro electrónico. Ada Lovelace, matemática, está considerada precursora de la programación informática. En el siglo XIX imaginó un mundo en el que las máquinas programables serían esenciales para el progreso. Grace Murray Hopper creó el software de código abierto. Su compilador se convirtió en uno de los primeros lenguajes de programación, el COBOL, pero fundamentalmente abrió el camino a la distinción ahora conocida entre hardware y software. Letitia Grier inventó la jeringuilla médica que se usa con una mano, precursora de las actuales. Hipatia de Alejandría, matemática, inventó el planisferio en el siglo IV. Margaret Crane, la publicista que inventó el Predictor, el primer test doméstico de embarazo. Su invento cambió la forma en que las mujeres supieron de su embarazo, dándoles más control para saber en sus propios términos y en la privacidad de su casa. Gabriela Monreale de Castro, bioquímica y precursora de la endocrinología moderna en España, ideó la detección precoz de hipotiroidismo congénito en recién nacidos mediante la prueba del talón.
Si el premio Nobel es la cúspide para medir la excelencia, solo 48 mujeres lo han conseguido, lo que significa el 5% de los 881 premiados, excluidos organismos, desde que se entregan en 1901. La lista de mujeres Nobel la inauguró Marie Curie en 1903. Sin embargo, el premio Nobel está plagado de olvidos muy significativos a la hora de otorgar el galardón a las mujeres científicas. 3 ejemplos. La austriaca Alice Meitner, pese a su papel en el descubrimiento de la fisión nuclear, es excluida en 1944 del Nobel de Física, entregado a su colaborador Otto Hahn. Rosalind Franklin y su famosa fotografía 51, donde se aprecia la doble hélice del ADN por la que pasaría a la historia James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins, que se valieron de la imagen sin reconocer a la autora. O la irlandesa Jocelyn Bell, que descubrió los púlsares con 24 años mientras realizaba su doctorado. La Academia distinguió con el Nobel a sus superiores. También las estadísticas de otros premios invitan a la reflexión. En la mayoría de los casos, en torno al 89% han sido a manos de hombres, según datos de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. En el año 2000 se presentó en Europa el informe ETAN sobre mujeres y ciencia, un alarmante compendio de desigualdades en los países comunitarios. Las mujeres tradicionalmente no lo han tenido nada fácil para incorporarse al mundo laboral y todavía hay sectores donde la representación femenina es reducida, como en telecomunicaciones, informática o empresas, quizá arrastrando prejuicios y marginación histórica. Aunque hay señales optimistas, se mantiene el predominio masculino en la cima de la carrera científica. Pese a todo, cabe una última reflexión sobre cuántas otras contribuciones hubiesen hecho las mujeres si todas las puertas hubiesen estado abiertas para ellas desde el primer momento.